Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión en vivo. La realizamos tanto por el Facebook como por el YouTube, por estas dos plataformas, así que queremos que si usted nos está hoy acompañando por alguna de estas dos plataformas, pueda desde el Facebook darle allí un like, un me gusta al video, comparta esta transmisión para que le podamos llegar a más personas de la misma manera. Queremos invitarle a que pueda darle comentar o que comente más bien el video, que esté escribiendo las citas bíblicas para que nos sirva de estudio a las personas que lo ven luego. Podamos allí tener todo el estudio bíblico, tanto pues en video como escrito, las citas bíblicas. Si usted igual quiere comentar alguna otra cosa, lo puede obviamente hacer. Y si nos está viendo a través de YouTube, también le pedimos que por favor pueda darle suscribirse a nuestro canal y también pues poder compartir a sus contactos. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que podamos llegar a más personas, para que esta enseñanza y para que este video llegue a más vidas. Por eso pues tenemos allí este enfoque pues de que usted le pueda dar un me gusta, que usted pueda estar compartiendo la enseñanza, que usted pueda estar dándole un me gusta, que usted pueda interactuar con nosotros en la transmisión. Estamos viendo en estos estudios un breve estudio acerca de ángeles y demonios, y las últimas clases nos hemos detenido a hablar acerca de los nombres de Satanás que aparecen en la Biblia. Ya con estas ya llevamos 3 clases en cuanto a los nombres de Satanás, porque llevamos más clases o más espacios de estudio en donde hemos venido desarrollando pues este tema. Hoy vamos a continuar entonces con otro de los nombres de Satanás. Vamos a continuar con el nombre de enemigo. Ese nombre lo vemos en la Biblia y quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 13 y versículo número 25. Queremos decirle a las personitas que están allí en el Facebook que por favor, y tanto en el YouTube también, que pueda darle allí en comentar y comente la cita. Mateo capítulo 13 y versículo número 25. Dice la palabra del Señor: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces notemos que esto es una parábola de las que enseñó el Señor Jesucristo, pero alude a esta persona pues el título de enemigo, y esta persona pues en la explicación de la parábola es el diablo. Nuestro enemigo es Satanás. Recordemos que a través de los nombres podemos identificar la obra o la operación que ejerce el diablo o cualquier otra persona, y pues los nombres le dan esa pauta a la personalidad y a las cosas que hacía la persona o que hace la persona. Entonces Satanás es nuestro enemigo, Lucas 10:19, de hecho vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo número 10 y el versículo número 19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Allí también una vez más vemos este título, enemigo. No vamos a hablar hoy del poder que pues Dios nos otorga sobre ese enemigo, no, más bien estamos estudiando los nombres de Satanás que aparecen en la Biblia. Dice la palabra del Señor en Mateo 13:39. Quiero que vayamos por favor, Mateo 13, escríbalo allí en los comentarios por favor. Cada una de las citas que estamos leyendo, escríbalas allí en los comentarios para que tengamos este estudio pues más completo.
Mateo 13:39 dice de la parábola que leíamos ahorita: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces ahí está la explicación de la parábola en donde se menciona enemigo. Palabras que están allí en la escritura que nos dejan a nosotros ver que Satanás es nuestro enemigo. Pero hay otro nombre, vamos a pasar a otro de los nombres de Satanás. Allí saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento, tanto en el Facebook como en el YouTube. Recuerden por favor interactuar tanto con un me gusta, un compartir o comentar el video, según como prefieras el hacerlo. Otro nombre de Satanás en la Biblia es espíritu, así solamente, espíritu. Es uno de los nombres que encontramos en la Biblia acerca de Satanás. Y quiero que me acompañe, por favor, abra la escritura en primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo número 21. Dice la palabra de Dios: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, que Dios quería derramar un juicio contra un rey llamado Acab. Dios quería mandar un juicio en contra de un rey que se llamaba Acab. Y estaba preguntándose de qué manera castigaría allí a este rey Acab. De qué manera podría derramar sus juicios contra él. Y muy similar a la historia de Job, vemos que Satanás va y se presenta delante de Dios. Satanás va y se presenta allí donde Dios estaba y le dice: yo me voy a presentar delante de él. Yo voy a ir a donde Acab y voy a ir como un espíritu de mentira y voy a utilizar a los profetas para que le profeticen mentira y pues allí finalmente Acab muera. Y Dios le autorizó a ir allí a donde Acab a profetizarle mentira. Pero entonces notemos que eso no es un demonio cualquiera, eso no es un espíritu por ahí cualquiera, sino Satanás mismo. Pero su nombre en ese momento está escrito como espíritu, un espíritu de mentira. Ese es Satanás, un espíritu. Nosotros no estamos peleando, como lo dice la escritura, contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Nuestra batalla es contra ángeles caídos, obviamente, contra lo espiritual, legiones, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, contra todo ese tipo de demonios y ambiente espiritual que podemos hallar allí. Si nosotros vamos a Efesios 2:2, quiero que vayamos allí a la palabra. Efesios capítulo número 2 y versículo número 2. Yo también lo estoy buscando aquí un momentico. Efesios 2:2 dice la palabra del Señor: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Entonces note que dice ahí el espíritu que opera ahora o que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí también se llama un espíritu, pero es Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Ahí también encontramos ese nombre, pero no solamente príncipe de la potestad del aire, sino espíritu que opera entre los hijos de la desobediencia. Entonces, ¿quién opera en alguien que no es creyente? El mismo diablo, un espíritu que como tal es llamado Satanás. Entonces vemos allí que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo espiritual. Espíritu mentiroso que es otro de los nombres del diablo, que de hecho lo encontramos en la cita anterior de Primera de Reyes capítulo 22. Dice que yo me pondré delante pues de acá como un espíritu de mentira y utilizaré a los profetas allí para hablar mentira pues a Acab. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, para dar un sustento más de lo que le estoy diciendo. Segunda de Crónicas 18:21.
Dice la palabra de Dios: y él dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Vemos tanto en Reyes como en Crónicas que nos cuenta el mismo relato, y en los dos libros encontramos que el diablo como tal se presenta como un espíritu de mentira. De esa manera lo vemos. Juan 8:44, para complementar más este nombre, Juan 8:44, dice la palabra del Señor. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces allí vemos que Satanás es un espíritu de mentira, un espíritu mentiroso, un espíritu de engaño, un espíritu que trae mentira en sí mismo. Nosotros no podemos creerle ninguna de las palabras a Satanás, porque él es un mentiroso. Satanás es un mentiroso. Ahí es donde nosotros como predicadores le enseñamos a la iglesia o a las iglesias, les decimos: no le crea al diablo, el diablo es un mentiroso. Cuando el diablo quiera traerte noticias malas a tu vida, usted no le crea al diablo, porque el diablo es un mentiroso y él quiere destruir tu vida, él quiere dañarte, él quiere destruirte, y tenemos que tener mucho cuidado para no prestarle atención a esas mentiras del diablo, porque pues de esa manera ha desviado a muchos. Segunda de Tesalonicenses, versículos 2 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo número 11 dice la palabra del Señor: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es que notamos allí que cuando la persona no ha querido obedecer a Dios, cuando la persona definitivamente le ha dado la espalda a Dios, Dios puede enviar un espíritu mentiroso con tal de que ya no crean a la verdad, porque como no quisieron creer a la verdad, pues entonces que más bien crean a una mentira, que le crean a una mentira, que le crean a Satanás, que crean allí en los espíritus de engaño, en los espíritus de mentira. Quiero que vayamos a otro de los nombres de Satanás. Quiero que vayamos a otros de los nombres de Satanás, que es Estrella. Uno de los nombres de Satanás es Estrella. Y vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 9 y el versículo número 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1, allí lo tenemos. Se le menciona a Satanás como una estrella que cayó del cielo a la tierra. Recordemos que las estrellas, o más bien los ángeles, uno de los nombres o títulos que se le da a los ángeles son estrellas. Son títulos que se les dan a los ángeles, estrellas. Y Satanás es esa estrella, la cual cae del cielo a la tierra, y dice aquí la palabra del Señor que se le dio la llave del pozo del abismo. La autoridad se le entrega a él sobre todos los demonios que pues se desviaron juntamente con él. Entonces todos los ángeles creados como tal se les da ese título de estrella, pero pues aquí en este pasaje se le especifica al diablo como una estrella. Vamos a ir a Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Busquémoslo allí, por favor. Y dice la palabra del Señor: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quiénes son esos ejércitos de los cielos? Esos ejércitos de los cielos son los ángeles, que están elevando a Dios continuamente
adoración. Salmo 148 y versículo número 2. Escriban por favor allí esas citas bíblicas en los comentarios. Salmo 148 versículo 2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces note cómo esos ejércitos son estos ángeles en el cielo que están allí adorando al Señor. Ahora dice aquí el versículo 5 del mismo Salmo 148: alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles no se nos puede olvidar que son creados de parte de Dios. Colosenses 1:16, vamos a leerlo. Colosenses 1:16, escríbalo por favor allí en los comentarios. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todas estas estrellas, que en realidad son ángeles, dice la palabra del Señor, no le estoy hablando de las estrellas que literalmente vemos al anochecer, no, sino que los ángeles son llamados estrellas, y estas estrellas son creadas por Dios. Estas estrellas son creadas allí por Dios, que un día estaban cantando, adorando al Señor, un día ese era su servicio, pero luego se desviaron de los caminos del Señor, una gran parte de ellos, y se desviaron siguiendo los caminos de Satanás. Fueron rebeldes y fueron expulsados del cielo, y hoy en día son esos demonios, espíritus como tal. Vamos a pasar a otro de los nombres de Satanás, y es hombre fuerte. Hombre fuerte. Ese es otro de los nombres de Satanás. Hombre fuerte. Vamos a ir a Mateo capítulo número 12 y versículo número 29. Mateo 12, versículo número 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Que vemos allí que la palabra de Dios nos habla de que ese hombre fuerte es Satanás, que hay que atarlo para poder luego entrar y arrebatarle todo lo que está en las manos al diablo, quitarle las cosas que están en las manos de Satanás, quitarle esas pertenencias. No se trata allí de cualquier persona, no, ese hombre fuerte que está hablando la palabra de Dios allí es Satanás mismo, al cual tú y yo debemos de atar y quitarle pues lo que está en su custodia o bajo su poder. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo número 11 y versículo número 21. Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Satanás puede ser ese hombre fuerte. Satanás puede ser ese hombre fuerte que tiene en su poder, quizás algunos de sus familiares tienen en su poder muchas cosas, pero la Biblia dice que llega alguien más fuerte que él, lo ata y le arrebata lo que tiene. Y ese más fuerte que Satanás es Dios mismo. Tú y yo contamos hoy con el poder de Dios. Tú y yo hoy contamos con esa autoridad de Dios, que nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos, nos ha dado autoridad sobre nuestro mismo enemigo, que es Satanás. Él nos ha dado autoridad allí para nosotros vencer. Vamos a seguir leyendo otro texto bíblico para entender otro de los nombres de Satanás, y es homicida. Homicida. Juan 8:44, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8 y versículo número 44. Dice la escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese versículo lo habíamos leído ahorita, pero aquí nos centramos ahora en que él es un homicida desde el principio. Ahorita estábamos hablando de la mentira, el espíritu de mentira. Ahora estamos hablando de el ser homicida. Él es un homicida. Es el diablo. Ahí es donde la palabra de Dios nos dice que él vino a robar, a matar y a ¿qué más?
a destruir. Es lo que nos menciona la palabra de Dios. Jesús afirmó que Él es un homicida desde el principio. Jesús lo afirmó. Es más, Él tuvo que ver con la muerte de Adán y Eva. ¿En qué sentido? La muerte espiritual, cuando ellos comieron del fruto que se les había dicho que no comiese. Un siguiente nombre de Satanás es león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, uno de los títulos de los nombres de Satanás es león rugiente. ¿Por qué? Porque está mirando a quien devorar, a quien destruir, a quien cazar, y tiene allí esa hambre como tal, ese deseo fuerte por cazar a su presa. Tú y yo somos presa de Satanás, que Él está mirando cómo nos caza. Gloria a Dios, usted y yo ya hemos salido de allí, de las manos del diablo. Pero hay muchas otras personas que pueden estar viendo este video, o que tú y yo conocemos, que están hoy ahí corriendo peligro, porque Satanás está mirando a quién devorar. Y no literalmente, aunque también es literalmente. El diablo también destruye, lógicamente. Pero es en un contexto más espiritual. A quién devora, a quién daña, a quién destruye, a quién le acaba el hogar, a quién le daña a los hijos, a quién hace todo tipo de cosas que el enemigo lo sabe hacer. Y vamos a ir a otro de los nombres de Satanás, y es Lucifer. Lucifer, anote por favor todo esto en los comentarios, citas bíblicas, nombres, anote, escriba allí en los comentarios. Lucifer, y quiero que vayamos a Isaías 14:12. Isaías capítulo número 14 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios, Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces dice la palabra del Señor: oh lucero, oh lucero. Y esa es la palabra que en el hebreo es Heilel. Heilel, eso es lo que significa lucero, o más bien cuando vamos al hebreo es la palabra Heilel. Heilel. Y cuando vemos la traducción de Heilel, podemos ver que es alguien que porta luz. Ese es el lucero, ese que porta luz. Y pues como tal se le conoce a Satanás como Lucifer, que pues es una de las ramificaciones de este título. Lucifer como tal. Otro de los nombres de Satanás, hoy quizás voy un poquito más rápido que en algunas otras clases, en algunas otras capacitaciones, pero pues es para poder avanzar allí en los nombres de Satanás. Otro de los nombres de Satanás entonces es maligno. Quiero que vayamos a Mateo capítulo número 5 y versículo 37. Mateo 5:37 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 5:37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. ¿De quién procede? Del diablo. De mal. Por eso es que hablamos de maligno, porque el diablo es maligno. Y la Biblia nos dice que cuando hay una persona inconstante, de esa inconstancia está procediendo de el mal, de Satanás mismo. Mateo 6:13 dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese mal es el diablo, el maligno. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que es el diablo? Pues porque el diablo es maligno y todo lo malo proviene de Satanás, así como la palabra de Dios nos dice: toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, lo malo también proviene de alguien, pero ese es el maligno, Satanás mismo. Allí él envía muchas cosas malas a las vidas, para dañar, robar, matar y destruir. Otro de los nombres, otra de las citas más bien, que pues complementa lo que le estoy diciendo, Juan 17:15.
Juan capítulo número 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una vez más vemos allí la palabra de Dios. Efesios 6:16, vamos a leerlo. Efesios 6:16 nos dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, allí ya no solamente dice mal, sino maligno. Es uno de los títulos allí que el diablo pues tiene. En el hebreo, en el griego, porque ya estas son algunas de estas citas, por ejemplo, como la de Efesios fue escrita en griego. Y cuando vamos al griego, en cuanto a esta palabra es poneros. Esta palabra entonces es poneros, y tiene allí un contraste, tiene allí una asociación con la justicia, con el término de justicia. ¿Y por qué con el término justicia? Porque la persona que es justa no hace cosas malas, es justo, habla de cosas rectas, habla de la persona que es honesta, habla de la persona que es sincera, que dice la verdad. Eso es la justicia, una persona que va a salir libre de una audiencia, de una demanda, porque es inocente, porque no es la persona que está fallando. Pero maligno tiene esa asociación entonces, o más bien ese contraste con la justicia. Entonces Satanás se le llama maligno, ¿por qué? Porque en él no hay nada bueno, porque en Satanás no hay justicia, porque en Satanás no hay nada correcto, porque Satanás no quiere lo bueno para tu vida. Hay personas que dicen que Satanás quiere lo bueno para sus vidas, ¿no? Eso es una falsedad, eso es una gran falsedad. Quiero que vayamos a otro nombre de Satanás, y es príncipe de la potestad del aire. Hoy ya casi vamos a terminar, porque la idea de hoy es poder concluir este estudio de los nombres de Satanás, y luego ya el próximo jueves pues podamos avanzar con otras temáticas que tienen también que ver con esto mismo, pero otros subtemas más. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, que también ya lo hemos leído ahorita, dice la palabra de Dios: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Ese es un nombre de Satanás, príncipe de la potestad del aire. Él gobierna, él ejerce allí poder como tal sobre algunos. Son las potestades de los aires que hay allí. Entonces lo tenemos allí claramente. Otro de los títulos o nombres de Satanás es príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Y quiero que vayamos a Mateo 9:34. Mateo capítulo número 9 y versículo número 34. Dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces mire que aún los mismos fariseos, como dato cultural de la judía, de la cultura judía, de la población judía, vemos que ellos sabían que existía un príncipe de los demonios, y ese era Satanás, el príncipe de los demonios. Ellos sabían que Satanás no es un demonio más del montón, sino que es el príncipe de los demonios. Ese es Satanás, quien gobierna y lidera a todos los demonios. Por eso es que usted y yo, cuando estamos en una guerra espiritual, él no le importa mandar a cuantos demonios tenga que mandar, él los envía para dañarnos. Bueno, dice la palabra de Dios en Lucas 11:15, para dar otro fundamento allí. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces notemos cómo en estos dos textos se llama príncipe de los demonios. Y príncipe de este mundo es otro de los títulos más que encontramos allí, nombres que encontramos de Satanás. Juan capítulo 12 y versículo 31. Juan 12 y versículo número 31. Dice aquí la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces nos habla que el príncipe de este mundo es Satanás. Y nos habla la palabra del Señor que Satanás, pues va a ser echado fuera como tal. Va a ser expulsado, arrestado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:19. Vayamos allá. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 19 nos dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero, está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando Satanás ejerce esa autoridad, cuando Satanás ejerce ese poder, cuando Satanás ejerce esa autoridad que le ha sido entregada, está ejerciendo como príncipe de este mundo. Él va a querer gobernar, él va a querer que la gente haga lo que él quiere hacer. Y eso es el príncipe de este mundo, Hay otros nombres, pero pues ya son muy más conocidos, que es mentira, y ya lo leímos ahorita cuando hablamos de espíritu de mentira, y engaño, también acerca de engaño. Vamos a otros de los nombres de Satanás, ya nos faltan muy pocos, y vamos a ir a Apocalipsis 9:11. Apocalipsis capítulo número 9 y versículo 11. Por favor, alguien que me ayude escribiendo en los comentarios las citas bíblicas para que tengamos el estudio completo. Entonces, Apocalipsis capítulo número 9 y versículo número 11, dice la Biblia: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice que tienen como rey en el versículo 1, y tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. Entonces, ahorita vimos el ángel del abismo, pero aquí lo vemos también como el rey. El rey es considerado un rey. Satanás es considerado alguien que manda, lidera. Él es el rey, no el rey de señores. El rey de señores es Cristo, pero Satanás es considerado un rey. Dice la palabra de Dios, para terminar con este nombre, Mateo 4:1. Mateo capítulo número 4 y versículo número 1. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Entonces, este nombre de Satanás es el tentador. Entonces, aquí la Biblia dice ser tentado por el diablo. Recordemos que la Biblia también nos dice, ahí en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo vino como tentador, para hacerle tropiezo a otras vidas, para hacerle tropiezo a otra gente, para hacerle daño a las otras personas. Dice Lucas 4:2, Lucas capítulo número 4 y versículo 2: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces ahí la Biblia nos lo dice, el tentador. Dice ahí, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿De quién provienen todas las tentaciones? De Satanás. De Satanás es que provienen todas las tentaciones. Jamás Dios tienta a nadie. Vamos a ir a Colosenses 7:5. 1 Corintios 7:5. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 5 nos dice: no os engañéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, no os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces allí vemos a Satanás tentando a las personas, vemos a Satanás tentando. Ese es el trabajo del diablo, tentar. Pero él no lo hace solamente con ofrecimiento, él lo hace con engaño, lo hace con mentira. Él lo hace queriendo engañar tu vida, así como la engañó a la de Adán y a la vida de Eva. El diablo quiere tentarte, el diablo va a querer colocar ese tipo de cascaritas, ese tipo de trampas sobre nuestras vidas. La Biblia nos habla de redes ocultas que tendieron nuestros enemigos al frente de nosotros para que caigamos atrapados. Toda esta terminología, todas estas cosas, nosotros las tenemos que entender para ver cómo opera el diablo. Entonces, en estas 3 clases hemos visto
los nombres de Satanás que aparecen en la Biblia. No sé si de pronto se me escapó alguno dentro de estas 3 clases, pero son los nombres que aparecen en la Biblia acerca de Satanás. Y allí entonces podemos ver cómo realmente opera el diablo. Yo creo que aquí hemos aprendido mucho. Yo creo que aquí hemos aprendido que el diablo no es un ángel normal, el diablo no es un demonio más, sino que realmente estamos hablando contra el príncipe de este mundo, estamos hablando contra el príncipe de las potestades, estamos hablando allí de que él es una persona que tiene autoridad sobre el abismo, de enviar demonios, que él es Belcebú, un príncipe como tal, alguien que gobierna sobre los demonios. Estamos hablando de que él es espíritu de mentira, de engaño. Muchas otras características que hemos podido ver a lo largo de estas 3 clases, características que nos dejan y nos permiten a nosotros ver cómo opera Satanás en las vidas. Eso es lo que hemos visto en estas últimas 3 clases, incluyendo la clase, por supuesto, de hoy. Hoy pues voy a terminar un poco más temprano que de costumbre para concluir este tema con el nombre que le acabé de mencionar hace un momento. Ya de hoy en 8 pues vamos a tener pues otros temas adicionales concernientes a este mismo estudio de ángeles y demonios. Luego ya Dios nos irá guiando en otra clase de estudios. No se les olvide, por favor, estar de pronto allí comentando el video, si lo ha hecho ya durante las citas bíblicas que se han escrito allí y demás. Compártalo, no se quede solamente con comentar, sino compártalo. También dele un me gusta, por favor, allí a este video. Y a través de YouTube, las personas que nos ven pues a través de esta plataforma, pues pueden darle un suscribirse a nuestro canal de Conociendo a Jesús. De la misma manera, queremos recordarle nuestros horarios en la iglesia. Los horarios en la iglesia tenemos martes, jueves y sábado. Allí está proyectado en la pantalla. Martes, jueves y sábado tenemos ayunos de bendición. Tenemos varios ayunos de bendición. Lo que es el miércoles y el viernes tenemos servicio a las 6 de la tarde. Es decir, tenemos culto prácticamente todos los días. El domingo tenemos 2 servicios, 7 de la mañana y 9:30 de la mañana. Prácticamente entonces todos los días tenemos servicio. Algunos en la mañana, otros en la noche. El resto de día lo que estamos haciendo es un trabajo fuerte de evangelismo, de visitas, de otras actividades de la iglesia, a veces arreglos locativos, compras, etcétera, todo que tenga que ver pues allí con la congregación. Muchas gracias por este tiempo que ha decidido compartir con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y pues nos vemos en una próxima oportunidad. También, antes de despedirse, me olvidaba aquí un detalle también importante, y es que usted pueda estar desarrollando este estudio. No se lo vaya por favor a perder, no se vaya a perder pues esas clases. Si no vio la clase anterior, si no vio las 2 clases anteriores que tienen que ver con esto, le invitamos a que pues lo pueda hacer. Allí están colgados tanto en el Facebook como en el YouTube todos estos videos. Ahora sí, pues previo a finalizar, voy a tomar la oportunidad, vamos a orar al Señor en este momento, dándole las gracias por este estudio que nos está permitiendo tener para dotarnos a nosotros mismos para la guerra espiritual. Dios, te damos las gracias en esta hora porque tú nos has venido dotando de conocimiento. Tu palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Te agradecemos hoy, Señor, por este conocimiento que tú nos entregas, por este conocimiento que tú nos das. Gracias, Señor, te damos, porque a través de ello, Señor Jesucristo, tú nos ayudas, Señor, a capacitarnos, Señor Padre, para la guerra espiritual, para reprender, para entender, Señor, cómo opera el diablo, y nosotros asimismo poderle contrarrestar los ataques que él lanza contra nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Y no se lo olvide, estaremos aquí nuevamente pues en transmisión en vivo. Pues tenemos los miércoles a las 5 de la mañana y los jueves a esta hora pues a las 7
de la noche. No se pierda las transmisiones, los horarios ya físicos en la iglesia, pues ya los tienes allí también muy presentes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.